Buenas tardes, hermanos. Desconozco la situación personal de cada uno de vosotros, pero estoy convencido que la palabra que en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros tiene algo que decirnos. Probablemente la mayoría de los que me estáis escuchando sois creyentes de hace muchos años, muchos o pocos, pero ya sois creyentes y creyentes firmes en la fe y sanos. Y quizá os preguntáis si escuchar nuevamente de la salvación pues sería lo más apropiado, puesto que ya somos salvos, muchos de nosotros. Pero la salvación es el tema más glorioso y fascinante de toda la Biblia. Es el tema que ocupa las páginas de toda la Biblia. Si no existiera ese tema, no existiría la Biblia. Y aunque existiera la Biblia, sin existir ese tema, sería un libro más en nuestras bibliotecas. Pero la Biblia contiene el gran tema de la salvación de Dios a favor del hombre. Y esto es lo que la hace tan distinta, tan peculiar, tan única. Yo he escuchado muchas veces predicar el Evangelio. Antes de convertirme, con 15 años más o menos, y después de convertirme, muchísimas veces. Os puedo decir que cada vez que escucho predicar el Evangelio, hay un nuevo gozo en mi corazón, porque esa palabra viene a vivificar, a recordar y a reafirmar las verdades gloriosas que me sacaron a este lugar espacioso. Bien, ¿qué hemos de entender por salvación? Porque habéis oído hablar muchas veces de la salvación de Dios. Y la salvación de Dios encierra tantísimos matices, tantísimas facetas, muchas de las cuales ya habéis escuchado, que probablemente estéis pensando que poco nuevo podré aportar, y a lo mejor es así, pero quizá el Señor tiene alguna cosa nueva que decirnos. ¿Qué hemos de entender por salvación? Mirad, en el Antiguo Testamento el significado básico del término que se usa para salvación es el de introducir en un ambiente espacioso. Lo hemos leído en los versículos 7 y 8 del Salmo 31. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y luego después, en el versículo 20, vuelve a decir David, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, en lugar seguro, en lugar protegido. Y en el verso 21, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, no solo en lugar espacioso, sino en lugar seguro. Esa es una de las ideas importantes de la salvación en el Antiguo Testamento, introducirnos en un ambiente espacioso. Pero el significado de la salvación no es solamente el de introducirnos en un ambiente espacioso, sino el de liberación de toda limitación que anteriormente teníamos, proveyendo Dios los medios para conseguirlo. Si os habéis dado cuenta en la lectura de este salmo, David se siente oprimido, muy afligido, muy afligido. Está hablando en algunos versículos de que su carne, su vida se está consumiendo, sus años se están gastando, se ve completamente oprimido. Y si conocemos la historia de David un poco en detalle, nos daremos cuenta que antes de llegar al trono tuvo momentos muy duros que soportar, perseguido por Saúl, a punto de ser muerto por Saúl en varias ocasiones, y llega un momento en que él, hastiado ya de ser perseguido por aquel por quien había dado la cara, se va con los filisteos, deja al pueblo de Dios y se va con los filisteos. Es la única manera, pensó él, de que Saúl no me siga persiguiendo. Y él vivió momentos de mucha opresión, y Dios le hizo pasar por todo aquello para enseñarle que el verdadero Salvador es Dios y que cuando llega la salvación de Dios, no solamente Dios te va a trasladar a un lugar espacioso, sino a un lugar seguro, del que vas a hablar como ciudad fortificada.
Veamos algunos matices de la salvación en la Escritura. En el Antiguo Testamento, algunas veces, la Escritura se refiere a la salvación para hablarnos de la liberación de una enfermedad. Por ejemplo, en el caso del rey Ezequías, Isaías capítulo 38, versículo 9, leemos que Ezequías, rey de Judá, enfermó y sanó de su enfermedad y dijo: Jehová me salvará. Conocemos por la historia de este rey que Dios le dijo: Ezequías, ha llegado el fin de tus días. Bueno, no siempre Dios nos advierte cuándo va a ser el fin de nuestros días. Mejor que no lo haga, ¿verdad? Pero en ocasiones yo creo que sería bueno saberlo también. Porque si no hemos arreglado cuentas con Dios y sabemos que nos queda poco tiempo, o las arreglamos dentro de este límite de tiempo que tenemos o no habrá solución. Pero Dios en su providencia se ha reservado ese dato, no nos lo da. Sin embargo, a algunos de sus hijos sí se lo dio y a Ezequías se lo dijo. Y Ezequías dijo: oh Señor, me gustaría tener un poco más de tiempo para vivir. Y Dios le añadió 15 años a sus días. Un aspecto de la salvación: Dios puede salvarte trayendo sanidad si es su voluntad, o alargando tu vida durante un tiempo. También puede referirse a ser salvo de la opresión enemiga, como hemos leído en los versículos 15 y 16 de este salmo. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Y David fue salvo, fue salvado. No solamente de la mano de Saúl, sino de la mano de aquellos que buscaban su mal, porque Dios era su Salvador. Y algunas veces la salvación se refiere también a ser liberados de la opresión enemiga. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en una situación parecida, oprimidos por personas que parecían que nos estaban poniendo el pie en el cuello y que no nos dejaban vivir? Y cuando parecía que ya estábamos sin aire para seguir respirando, Dios ha traído salvación para nosotros, quitando esas personas de en medio delante de nuestros ojos, ¿verdad? Asimismo, esta salvación tiene que ver con la liberación que Dios nos proporciona frente a problemas que nosotros no podemos resolver. En cierta ocasión Dios dijo al profeta Jeremías, palabras que leemos en el capítulo 30 del profeta Jeremías, lo siguiente: mira, Jeremías, dirige al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Sabéis que el pueblo de Israel estaba dividido entre el reino del norte, las tribus del norte, conocido como el pueblo de Israel, y las tribus del sur, Judá y Benjamín, como la tribu de Judá, el reino del sur. Pues el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia por mandato de Dios estuvieron allí durante 70 años. Y muchos de ellos sentían la opresión del enemigo hasta el punto de que habían perdido ya toda esperanza de volver a recuperar su nación, su Dios, su culto, su liturgia, la comunión con sus hermanos. A algunos no les fue muy mal, pero a la mayoría les fue mal. Y Dios le dijo a Jeremías: escribe estas palabras. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Se cumplió. Luego Dios salva de muchas maneras, y en aquella ocasión también lo había dicho antes de que el pueblo fuese al cautiverio. Dios se adelanta mucho a nuestra historia. Y ya había dicho que ese pueblo tendría que sufrir cautividad en Babilonia durante 70 años, pero después volverían a la tierra, y lo cumplió. Y a mitad de ese tiempo más o menos, o ya casi finalizando el tiempo, Dios le dice a Jeremías: anda y habla a los cautivos de Babilonia para que no se desalienten, porque yo les voy a volver a traer a la tierra. Salvación de Dios para su pueblo. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 43, verso 11 de su libro: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
fuera de mí no hay quien salve. Fuera de la Escritura no se encuentra el tema de la salvación, porque no hay otro Dios que se haya revelado como nuestro Dios en la Escritura. Sí que hay otros que han suplantado a Dios, pero nunca han podido hablar con la autoridad de Dios, ni han hecho cosas tan maravillosas a favor de su pueblo como las ha hecho Dios. Por eso creemos la Escritura, por eso creemos a Dios. Ahora bien, el gran ejemplo de la salvación de Dios a favor de su pueblo en el Antiguo Testamento es el Éxodo. Ese es el gran ejemplo de la salvación. Estaréis notando que en todos estos casos que estoy mencionando hay un ambiente de opresión, ¿vale? Os decía al principio que en el Antiguo Testamento el término salvación se usa para ilustrar eso, sacarnos a un ambiente espacioso, sacarnos de una enfermedad que nos oprime y que nos mata, sacarnos de una opresión enemiga, sacarnos también de múltiples problemas a los que no podemos hacer frente, pero el gran ejemplo de la salvación de Dios a favor de su pueblo fue el Éxodo. Y en los capítulos 12 al 14 de Éxodo, que no vamos a leer ahora, podemos contemplar cómo la redención de la esclavitud egipcia mediante la intervención de Dios a favor de Israel fue determinante para que el pueblo de Israel comprendiese la gran obra de la salvación de Dios a favor de ellos. ¿Cómo se encontraba el pueblo en ese momento? Oprimido por la mano de Faraón, sin libertad, sin posibilidad de salir de aquella esclavitud. Eran más de 2 millones de personas, pero estaban tan oprimidos, eran muchos más los egipcios, y nadie podía sacarles de allí. Pero Dios trajo un libertador, Moisés. Y Moisés les escribió así en su cántico, Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2, esas palabras: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Son palabras que Moisés escribió cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y vieron cómo el pueblo egipcio quedaba en el fondo del Mar Rojo, las aguas volvieron a juntarse y los egipcios murieron. Y Moisés escribe, entre otras muchas cosas, esa: «Jehová ha echado al mar al caballo y al jinete, ha sido mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Menos mal que Dios ha venido para salvarme. Salvación, esos son matices de la salvación de Dios que encontramos en la Escritura. Y por fin llegó el tiempo en que la profecía del Antiguo Testamento, concretamente la profecía del profeta Isaías, tocante al Salvador, al Mesías Redentor, al Mesías Rey, se cumplió. Y ese tiempo se cumplió en nuestra historia, en medio de una gran expectación, y se cumplió donde Dios lo había señalado. He ahí el tema de la salvación viene a comprenderse de una manera magna, no ya solo a través de los ejemplos, de los múltiples ejemplos que el Antiguo Testamento nos proporciona, algunos de los cuales hemos comentado, sino también mediante la venida del Salvador. Cuando el ángel visitó a José, María había quedado embarazada, José estaba desposado con ella, pero él sabía que no había tenido relación con ella y él decide dejarla porque no lo veía claro. Y entonces el ángel le dice: «No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Lo mismo dijeron los ángeles a los pastores. Y ese Jesús, ese Mesías, vino por fin a este mundo. Ahora, antes de señalar algunas características de la salvación, 4 características de la salvación, quiero notar que a través de la Escritura, y especialmente en el Antiguo Testamento, hay un término muy ligado
a la salvación, que es redención. Y redención viene también de una raíz hebrea que tiene que ver con recuperar la propiedad que ha ido a parar a manos ajenas. Tiene que ver con volver a adquirir, a menudo mediante la compra. Eso es lo que Dios había hecho anteriormente con su pueblo en Egipto. Dios envió a su pueblo a Egipto, a la familia de José. Conocemos la historia. Y aquella familia se desarrolló. Entraron 70 personas, se convirtieron en más de 2 millones de personas cuando salieron. Y aquel era el pueblo de Dios. Y Dios había hecho una promesa a Abraham. A tu simiente daré esta tierra para siempre. Y ese pueblo se encuentra ahora en Egipto. Y Dios, para mostrar que es el Dios del pueblo, decide salvarles mediante su poder. Y se presenta delante de Faraón y al final le hace entender lo que no quiere entender. Hasta que se aburre y dice, por favor, marchaos y no vengáis más. Y aún decide perseguirles. Y ya fue cuando acabaron con su fatal destino. Ser ahogados allá, pero aquello lo podían perfectamente haber ahorrado si hubieran dejado ir al pueblo. Pues viene finalmente un Mesías libertador, el Señor Jesucristo, que viene a recuperar la propiedad que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, en precio de rescate por muchos, por todos aquellos que quieran aceptarme como su Salvador. La redención está muy ligada a la salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor. Cuando hablábamos del libro de Ruth no hace mucho tiempo, hablábamos de esto también. Booz se convirtió en el Goel, en el pariente redentor de Ruth y de Noemí. ¿Por qué? Porque volvió a recuperar la propiedad que habían perdido y se la devolvió. Y no solo eso, sino que se casó con Ruth y volvió a formar aquella familia que se había roto, había quedado deshecha, volvió a ser no solamente una familia unida, sino que de aquella familia Dios trajo al Mesías, al Jesús Salvador. Muy bien, pero esta salvación de la que estamos hablando tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver exclusivamente con ellos, o tiene que ver también con nosotros. Porque hemos leído que el ángel dijo a José, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era su pueblo? El pueblo de Israel. Ese pueblo recibió a Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, le rechazaron, le enviaron a la cruz. ¿Y cuáles fueron sus pecados? Pues rechazar al Mesías, al Hijo de Dios, no querer ver que estaba entre ellos el Redentor. Cuando ese Mesías les hablaba con tantísima claridad, con tantísimo poder, ellos no querían escucharle. Tuvieron al Salvador delante de ellos en multitud de ocasiones y le despreciaron. Esa es una de las razones por las que a mí no me desanima seguir predicando el Evangelio, y lo haré mientras tenga aliento, a pesar de que no haya respuesta. Porque el mismo Señor por años estuvo predicando la palabra, el mensaje de la salvación de Dios a favor del hombre. Y muchas veces, después de escuchar aquellas palabras hermosas que salían de su boca, algunas veces tomaron piedras para apedrearle. Cosa que no han hecho nunca conmigo y espero que tampoco hagan con vosotros. Pero sí que puede haber un rechazo a ese mensaje. No nos importa. Nuestra misión es seguir predicando el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo estoy convencido completamente que esa palabra en esta tarde va a tener cabida en algún corazón, alguien la necesita. Muy bien, vamos a ver 4 características rápidamente de esa salvación. Esa salvación es, en primer lugar, una salvación necesaria para todos nosotros.
porque es necesaria para todos. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3 y versículo 23. La Biblia declara una y otra vez que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo grave de esta realidad es que nadie puede cambiar esa situación por sí mismo. Probablemente tú hayas intentado cambiar delante de los demás, delante de esas personas a quienes has ofendido algunas veces, pero no puedes. No puedes cambiar, porque el pecado no te deja cambiar. La ley del pecado y de la muerte actúa poderosamente sobre cada uno de nosotros, y nadie puede cambiar esa situación. Por eso es necesaria la presencia del pariente redentor, nuestro Goel, el Señor Jesucristo, quien vino para pagar el precio de nuestro rescate, ofreciendo su propia vida en sacrificio de expiación por nuestros pecados en la cruz. El profeta Isaías lo dijo muy claramente en el capítulo 53 de su libro: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros, cada cual se apartó por su camino. El sabio en Eclesiastés afirma lo mismo: ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno, no hay uno. Y si conocéis a uno, decídmelo. No hay uno. También declara la Escritura que la paga del pecado es muerte. Así es nuestra condición delante de Dios, estamos muertos espiritualmente. Es una salvación necesaria para todos, porque todos somos pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estamos en un lugar estrecho por causa de nuestro pecado. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesucristo? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no es libre para hacer lo que quiere. El siervo y el esclavo no es libre para hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que le manda su amo el diablo. Es el que está mandando tu vida, y aunque parezca que eres una buena persona y que no eres tan malo como otros, tu realidad es que estás perdido delante de Dios, necesitas ser salvo. Y a menos que clames a Dios por esa salvación y le digas: Señor, perdóname, te necesito, sácame al lugar espacioso. A menos que se lo digas, vas a quedar en estrechez, condicionado por tu pecado. El sabio en Proverbios se preguntaba: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Si eres sincero en el fondo de tu corazón y de tu conciencia, delante de Dios no puedes levantar la mano y decirle: Señor, yo estoy limpio de pecado. Por eso necesito ser salvo. Es una salvación necesaria. En segundo lugar, es una salvación universal. Qué bueno. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y como su pueblo no lo recibió, pues entonces él, que había venido a salvar a su pueblo, pues se marchó y se olvidó del mundo y nos dejó a nuestra suerte. ¿Esa es la historia del Evangelio? No. El Evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ese gran tema que ha estado escondido en siglos pasados. Ciertamente Dios se había revelado a Israel para escogerlos como pueblo, como nación para Él, escogiéndolo de entre todos los pueblos. Pero ese pueblo le rechaza y Dios abre la oferta de salvación para todo aquel que cree. Y esa salvación es aún para mí, para Pepe Suárez y para todos vosotros. Una salvación universal. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le da instrucciones acerca de la oración y le dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo: esto es posible porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, a salvar a los pecadores, a todos.
Y escribiendo a los romanos les sigue diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nadie queda excluido de la salvación de Dios por decreto de Dios. Aún para mí fue su redención. Tenemos ese versículo de oro en las Escrituras, Juan 3:16. ¿Os atrevéis a recitarlo conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Todo aquel que en él cree. Es una salvación universal. Eso es una buena noticia. Algunas personas han llegado a sentirse tan oprimidas como David en esa experiencia en el Salmo 31, que no han visto salida a su situación y han dicho: no hay para mí solución, no hay para mí salvación. A veces porque la opresión del enemigo es tan feroz, es tan grande que no tengo posibilidades de escapar, pero en otras ocasiones porque uno se siente tan mal consigo mismo, con su conciencia, porque sabe lo mal que se ha comportado delante de Dios, porque sabe las veces que le ha rechazado, porque sabe que ha sido un blasfemo, como dice el apóstol Pablo hablando de su propia experiencia. Dios tuvo misericordia de mí, aunque fui un blasfemo, perseguidor e injuriador, y cuántas veces también nosotros, queriendo o no, hemos injuriado a Dios, tomando el nombre de Dios en vano. Y algunas personas conscientes de esta realidad dicen: Dios no puede perdonarme. Si Dios me conociera realmente como yo soy, Dios no puede perdonarme, porque yo he delinquido tantas veces contra Él. Pero la salvación de Dios es para el más empedernido pecador y para aquel que no se considera tan pecador, pero que a los ojos de Dios es tan pecador como el que más ha pecado. Para todos, todos necesitamos la salvación de Dios. Todos. Por eso estamos predicando el Evangelio en esta tarde. Y no solamente necesitamos conocerla, sino recibirla y afianzarnos en ella y quedarnos en ella, porque probablemente alguno de vosotros estéis todavía flirteando con el tema de la salvación, creyendo que estáis cerca de Dios, pero no os habéis entregado a Dios de todo corazón. Es momento de dejar de flirtear con ese tema tan importante y decir: Señor, te necesito ser salvo, reconozco que soy pecador. Mis pecados te llevaron a la cruz. Tú viniste a este mundo para salvarme a mí. Por lo tanto, no voy a jugar más con este asunto y te voy a recibir como mi Salvador. Una salvación necesaria, una salvación universal. En tercer lugar, es una salvación completa. Completa. El apóstol Pablo escribió a los colosenses y les dijo, entre otras cosas: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, gentiles, no está hablando a judíos, está hablando a gentiles ahora, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuchad lo que sigue. Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Consumado es. Consumado es. El Cristo que viene a salvarnos no es un Cristo que viene a compadecerse de nuestra situación y decir: entiendo cómo te sientes, haré todo lo posible por ayudarte, pero tú tienes que hacer por salir de esa situación también. No. El Cristo que viene a salvarte viene a morir por ti, porque si no muere, tú mueres. Y no se limita a informarte de tu condición, a decirte que eres pecador y a convencerte de tu pecado, sino a coger tu pecado. ¿Y qué hace con él? No lo quita de tu vida y lo pone en otro sitio. No lo esconde en otro lugar, donde otra vez pueda ser tomado por alguien y cargado sobre ti, por tu enemigo, por Satanás. Coge tu pecado, lo carga sobre él y lo lleva a la cruz.
y anula el acta de los decretos que había contra nosotros, decretos que delinquían contra la santidad y la justicia y el amor de Dios. Ese es el Salvador que nos ofrece la Escritura. También escribiendo a Tito, el apóstol Pablo dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, y añade, no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y añade la Escritura, porque por gracia sois salvos. Esta mañana se nos recordaba eso. Por gracia sois salvos, la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, que viene a sacarte de un lugar de opresión para trasladarte a un lugar espacioso. Y añade el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y aquellas ovejas que oyen mi voz, que han escuchado mi mensaje y vienen a mí y me han conocido como su pastor y salvador, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh. Remacha más todavía esta idea el autor a los hebreos, cuando nos habla de Jesús como sumo sacerdote y nos dice más: Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Decidme si esto no es una salvación completa. ¿De qué nos salva Cristo? Cristo nos salva de la culpa del pecado. Toma nuestros pecados no los pasa por alto, los toma sobre sí, los lleva a la cruz. Cristo nos salva del poder del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Salvación completa. Y Cristo nos salva también de las consecuencias eternas del pecado, que es la separación eterna de Dios. ¿No es esto una salvación completa? ¿Segura y eterna? Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, y nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tuvo que amarte para dar su vida por ti en la cruz? Y no solo eso, sino para asegurar tu vida en protección hasta que Él venga a recogerte. En último lugar, es una salvación que exige una respuesta de nuestra parte. Digo exige. Yo sé que hablar de exigencias no nos gusta. Y sobre todo en este tiempo donde estamos en la era de los derechos, ¿no? Nos gusta más hablar de derechos que de deberes. De exigencias tenemos que cumplir con las demandas de nuestro jefe y porque no tenemos más remedio hasta que encontremos otro que nos pague mejor. Pero probablemente encontremos otro que nos pague peor y encima nos va a exigir más. Pero la salvación que Dios te ofrece exige una respuesta de tu parte. Juan nos relata en su Evangelio que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hemos dicho, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucha confusión en cuanto a esto. Muchas personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Pero hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Dios como tal, como su Dios, y a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Los que creen en mi nombre son hechos hijos de Dios. También escribió estas palabras el Señor Jesucristo: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo siento, esta es una mala noticia, pero es parte del Evangelio, es parte del paquete de la salvación.
Porque Dios es tan grande lo que ha hecho por ti, que no va a permitir que te rías de ello. Si no quieres creer en Él, debes saber, de la misma manera que Dios te dice que si quieres creer en Él, eres salvo en este momento y tienes la garantía de la salvación por toda la eternidad, también te dice que si tú te ríes de este mensaje y no quieres creer en Él, la ira de Dios está sobre ti. No vivirás para siempre. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para traerte salvación? Es necesario dar una respuesta, puesto que un día compareceremos delante del autor de esta salvación. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice en el capítulo 2, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué respuesta vas a dar a Dios cuando te veas delante de su presencia y Él te diga, ¿qué hiciste con mi salvación? Bueno, Señor, yo pensaba que no me estaban hablando en serio. Pero por lo menos aquel día en Gallolá el predicador te estaba diciendo que sí, que si no creías en ese mensaje las consecuencias serían desastrosas para tu destino eterno. Por lo menos una vez se te dijo. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De dónde? De la presencia de Dios, porque sabes que un día vas a comparecer delante de Dios. Tan claro como que nos estamos viendo en este momento. La consumación de nuestra salvación tendrá que ver con el encuentro final entre los salvados y el Salvador. Y el apóstol Juan escribe en Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas o asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es el infierno, es el fuego eterno preparado para el diablo junto con los ángeles caídos y todos sus seguidores. Otro tema que no es popular, que no gusta escuchar, pero hay que hablar de ello. Si hablamos de salvación, tenemos que hablar de las consecuencias de no recibir esta salvación, que es la condenación eterna, el infierno. Sí, esto no es una invención de los evangélicos, ni de ninguna denominación. Eso es palabra de Dios. ¿Qué vas a responder frente al mensaje de la salvación de Dios? Si has respondido ya, si le has dicho a Dios, Señor, yo me he sentido como David, oprimido por mi pecado, he clamado a ti por salvación y me has sacado a un lugar espacioso. Me siento feliz en tu presencia. Me has colocado además en una congregación donde puedo gozar de la comunión contigo y con mis hermanos, donde puedo adorarte, donde puedo recibir tu palabra. Y además estás cada día conmigo, lo dijiste. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y siento tu presencia. Y gracias a eso el diablo nos saca más provecho de nosotros, porque no nos dejamos guiar por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Si has recibido a Cristo como tu Salvador, gloria a Dios por ello. Pero si no le has recibido, tienes una oportunidad de oro esta tarde. De decirle, Señor, no quiero rechazar más esa oferta. Reconozco que soy pecador. Reconozco que por mi pecado merezco la condenación. Pero te doy gracias porque enviaste a tu Hijo, que me amó a mí, precisamente a mí, y vino a salvarme por mí, a salvarme a mí. Y ¿qué vería en mí? ¿Qué viste en el hombre? Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visites, Señor, pero ¿qué has visto? ¿Qué has visto en nosotros para venir a salvarnos? ¿Qué has visto? Bueno, es que había unas cuantas personas buenas en Gallolá y yo por eso me acerqué a vosotros. ¡No!
Es que aquí no había justo ni aun uno. Bueno, he visto pecado, desprecio y rechazo. Pero cuando llegué a vosotros con mi amor, muchos de vosotros me recibisteis como vuestro Salvador y Señor. La experiencia de muchos de nosotros ha sido la misma que la de Filipos vigilando la cárcel. Llevaron en cierta ocasión a unos presos, Pablo y Silas, presos por predicar la palabra de Dios, y el carcelero, el hombre más seguro de la cárcel, los aseguró con cepos, con grillos, con cadenas, con las herramientas de aquel tiempo, y los puso en el calabozo de más adentro. Posibilidad de escapar, cero. Y tranquilamente él se puso a dormir. Pero a medianoche los cimientos de la cárcel se rompen. Hay un terremoto. Los grillos y las cadenas de los pies y las manos de los presos se desatan. Y todos los presos quedan en condición de huir, pero no huyen. El carcelero, pensando que han huido o que no se va a encontrar a los presos en la cárcel, o algunos de ellos han escapado, saca la espada y quiere quitarse la vida. Y pregunta, cuando oye la voz de Pablo y le dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Cómo es posible? Y entonces él, ahí vio la mano de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente que hace un momento era la gente más oprimida de la cárcel ahora esté totalmente libre de sus cadenas? Y yo, que era el hombre más seguro de la cárcel, ahora me sienta con la espada al cuello, pero con la espada que me pongo yo. Señores, ¿qué es menester para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que esto haya ocurrido? ¿Por qué el terremoto no ha hecho que las paredes de la cárcel cayeran sobre vosotros y os mataran? ¿Por qué el terremoto lo que ha conseguido ha sido libraros de las cadenas y de los grillos y ha salvado vuestras vidas? ¿Por qué el terremoto ha hecho que yo me sienta en esta condición tan desgraciada? Pues porque tú necesitas la salvación de Dios, como también nosotros. Respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No creer en Dios, creer a Dios. ¿Crees lo que Dios dice? ¿Crees estas cosas tocante a la salvación? Si eres salvo, repito, gloria a Dios. Pero si no eres salvo, no cierres los ojos esta noche y des sueño a tus ojos, sin decirle a Dios de corazón: Señor, te recibo en mi vida. Acéptame tal como soy. Tu salvación es también para mí. No hay pecado en mi vida que tú no puedas perdonar. No quiero rechazarte por más tiempo. Quiero recibirte como mi Salvador y como mi Señor. Amén.